Estamos de vuelta con nuestras derivadas paramétricas y continuamos con el ejercicio número 5. En pantalla tendremos x igual a seno a la 4t y y igual a coseno a la 4t. Un ángulo sencillo en este caso. Pero para demostrar, tenemos acá en pantalla que la segunda derivada tiene que ser un medio de la cosecante a la 6 de t. Recuerden que porque tenemos una demostración vamos a tener más trabajo, dado que cuando lleguemos a nuestra segunda derivada vamos a tener que aplicar identidades adicionales para poder demostrar o empaquetarlo en cosecante a la 6 de t multiplicado por el 1 medio. Pero bueno, como toda historia tiene un comienzo, vamos con la primera derivada. Para armar la primera derivada necesitamos primero las derivadas independientes de y con respecto a t y x con respecto a t. Muchos ejercicios traen la x en la primera fila y en la segunda fila. Tienen que tener cuidado. Yo siempre sugiero empezar primero con y luego con x. Tomamos entonces e indicamos que vamos a tomar el y, que es el coseno a la 4 de t, y decimos de y de t. Se tiene que hacer una regla de la cadena. Baja el 4, coseno al cubo, como vemos en pantalla, esa es la derivada del exponente, por la derivada de la base. La derivada del coseno es solamente menos seno, que coloco en paréntesis. La derivada del ángulo, o la derivada de t en este caso, que es la variable independiente, es 1. No la mostramos por ser neutro. Arreglamos. El menos que está en el seno que está multiplicando pasa al frente. En el siguiente paso será menos 4 coseno al cubo por el seno de t. Lista de y de t. Ahora indicamos que vamos a usar el x para conseguir de x de t, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Igual, regla de la cadena, baja el 4, seno le restamos 1, queda al cubo, por la derivada solo del seno. Recuerden que la base es solo la función interna o la misma que está en las tablas trigonométricas, la derivada del seno es coseno. No hay arreglo necesario, ya tenemos de y a dt y de x de t. Las piezas necesarias para nuestra primera derivada lo ponemos en pantalla. Recuerden que de y a de x, la configuración que se va a usar es de y de t dividido entre de x de t. Ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces, en una fracción se coloca de y de t en el numerador y de x de t en el denominador. Los tenemos ahí mismo. El de y de t será menos 4 coseno al cubo seno en el numerador y en el denominador 4 seno cubo por coseno. Aquí viene un momento muy importante que yo siempre recomiendo que tengan cuidado, porque la primera derivada es, si la logras simplificar, vas a tener entonces una buena segunda derivada o una buena trayectoria o un buen camino hacia la segunda derivada. Si no la simplifican, será muy complicado el problema. Esto de si el ejercicio tiene para simplificar. En este caso sí, porque vemos que son productos de funciones todas similares. Procedemos entonces. El 4 y el 4 obviamente pueden simplificar, están dividiendo. Un coseno del denominador con un coseno cubo simplifican, quedará coseno cuadrado, y un seno del que está en el numerador simplifica con un seno del seno cubo, quedará seno cuadrado. Entonces en el siguiente paso quedará el menos, vamos a sacarlo de la fracción un momento, y nos quedará coseno cuadrado y seno cuadrado. Ya está considerablemente más cómodo, más pequeño, más manejable, pero todavía podemos hacer una última identidad. En las identidades de la razón hay dos, está la tangente y la cotangente. Recuerden que la tangente es seno sobre coseno, pero la cotangente es coseno sobre seno. Estas identidades funcionan siempre y cuando el ángulo sea el mismo y las exponentes o las potencias que tengan sean las mismas. En este caso lo podemos hacer porque está cuadrado el coseno y cuadrado el seno. Por lo tanto, coseno sobre seno podemos decir que es cotangente cuadrado, conserva el exponente. Y por supuesto el menos que está externo quedará menos cotangente cuadrado. Esta primera derivada sí podemos decir que está simplificada y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para hacer una buena segunda derivada. Conforme con esta primera derivada, pasamos entonces a hacer el proceso de la segunda. Pero le recordamos que en el mundo de las paramétricas la segunda derivada no es simplemente tomar la primera y volverla a derivar. Eso es solamente una parte de la segunda derivada que vamos a construir. Entonces vamos a decirlo, pero cuidado con esto. Vamos a derivar la primera derivada, que no es la segunda. Lo repito constantemente. Tendremos de y a de x, paréntesis y una prima, significa que voy a derivar ya la primera derivada que tenemos, que es menos cotangente cuadrado, y se hará nuevamente por la regla cadena. El menos lo colocamos primero, baja el 2, cotangente queda intacto, que elevado a la 1, porque le restan 1, por la derivada de la cotangente, que es la base, que sería menos cosecante cuadrado según las tablas. Ahora vamos a arreglar. Ese menos y el menos quedará más. Podemos decir entonces que la derivada de la primera derivada es 2 cotangente por cosecante cuadrado. Ahora, ¿esta pieza dónde va? Bueno, en pantalla. Segunda derivada tendremos
de cuadrado y de x dos veces es otra fracción donde arriba va esa de y de x prima sobre dx de t. Recuerden que siempre las derivadas de orden superior dividen entre dx de t. Si quisiésemos una tercera derivada, sería agarrar la segunda derivada, derivarla nuevamente entre dx de t y así. O sea que dx de t es el parámetro fijo de denominadores de todas las derivadas que se hagan en paramétrica. Ambos elementos o términos ya los tenemos, entonces pasamos en pantalla y decimos, segunda derivada es igual. De y de x', ya lo tenemos que es 2 cotangente por cosecante cuadrado, lo colocamos directamente, y de x de t lo recuperamos de los primeros pasos que hicimos, será 4 seno cubo por coseno. Esta es nuestra segunda derivada y la pudiésemos entregar como respuesta definitiva, pero nos piden una demostración. Por lo tanto, de aquí en adelante el camino es meramente trigonométrico o con identidades trigonométricas. Ya no hay que derivar más. Por lo tanto, se sugiere o les recomiendo que usen identidades recíprocas, identidades de la razón, para poder llegar a la cosecante. Ahora, ¿cuál sería el mejor consejo que les puedo dar? Una técnica que se utiliza mucho es como tienen diferentes funciones, de hecho tienen 4 funciones diferentes, cotangente, cosecante, seno y coseno, es llevar todo a seno y coseno, todo a seno y coseno. Porque siempre ir a seno y coseno es un camino seguro porque te lleva a funciones fácil de simplificar y luego tú a partir de ahí puedes irte a la función que quieras, dado que las funciones tangente, secante, cotangente y cosecante son derivadas del seno y coseno. ¿Qué haremos entonces? El 2 y el 4 vamos a simplificar, quedará un 2 en el denominador, pero el numerador creo que es la clave del problema. La cotangente, por identidad de la razón, será coseno sobre seno. Y la cosecante por identidad recíproca es 1 sobre seno. Lo bueno es que la potencia se conserva. Entonces la cosecante cuadrado será 1 sobre seno cuadrado también. El denominador está el 2 de la simplificación que les dije. Y el seno al cubo y el coseno ya están en esas funciones básicas. Lo dejamos tranquilos. Siguiente paso. En el numerador vamos a multiplicar fracciones. Coseno por 1 queda coseno y seno por seno cuadrado queda seno cubo. El denominador 2 seno cubo por coseno, vamos a agregar un 1 para poder hacer la doble C, extremos y medios. Coseno por 1 queda coseno. Y el seno cubo interno por el 2 seno cubo quedará 2 seno a la 6 por el coseno. Hay personas que se dan cuenta que en la doble C, el coseno por estar en la C grande o en la parte de los extremos y el otro coseno por estar en los internos o en la C pequeña, se pueden eliminar allí. No lo hice en este caso, sino que lo reservé para eliminarlo en el siguiente paso, pero se podía eliminar en la doble C. En el siguiente paso pueden ver que el coseno y el coseno se eliminan, lo indicamos. El 2 que está dividiendo lo voy a apartar como un medio, acá como un producto, en el siguiente paso lo podemos ver, y quedará entonces en solitario 1 sobre seno a la 6. Como recordarán, por identidad recíproca, 1 sobre seno a la 6 es cosecante conservando el exponente. Y finalmente tendremos un medio cosecante a la 6, que es lo que queríamos demostrar. Recuerden entonces que este tipo de ejercicios no solo dependen de su habilidad para derivar, sino su habilidad también para utilizar identidades trigonométricas. Vean que en la primera derivada tuvimos que simplificar y aplicar identidades y en la segunda mucho más. Tomen nota del ejercicio. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo problema.